nos toca exponer sobre todas las enfermedades de las fosas nasales. ¿Ya? Vamos a hablar una introducción de cómo vamos a poder evaluar primero las fosas nasales, que es importante. Pero si nosotros queremos aprender alguna patología de las fosas nasales, necesitamos hacer un buen examen clínico, ¿no? Algo de anatomía debemos recordar, ¿no? Vemos que la cavidad nasal se divide en dos a través del septum nasal. Este septum nasal tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. La actividad cuadrangular, la lámina perpendicular del Vomer, ¿no? ¿No? Y también es la pared que divide las fosas nasales en dos, y la pared lateral. Debemos de conocer que tenemos acá los cornetes superior, el medio e inferior, ¿no? Con sus miatos, que es el espacio entre estos cornetes con la pared lateral. Y hacia la parte posterior vamos a encontrar el cabo rinofaringeo, ¿no? Es importante porque justamente cualquier patología que comprometa el cabo rinofaringeo va a tener repercusión a nivel del oído, ¿no? Un compromiso a nivel del oído. Es importante también conocer su irrigación, ¿no? La irrigación de las fosas nasales. La irrigación de las fosas nasales tiene dos componentes, a través de la carótida interna y la carótida externa. La carótida interna, a través de la arteria oftálmica, nos va a dar con sus ramas, arteria hemoidal posterior y la arteria hemoidal anterior, lo cual van a confluir hacia el plexo de Kísero, hacia está en el septum nasal. La arteria facial también da una rama que es la arteria labial superior. La carótida externa, a través de la arteria maxilar, nos va a dar la arteria esfenopalatina. La arteria palatina superior descendente, esta a través de la arteria palatina mayor, va a confluenciar en el plexo de Kirchner. El plexo de Kirchner es la zona que es más expuesta a través del tabique nasal, ¿no? Que es el tabique nasal, y la zona donde se producen mayormente los sangrados nasales, o sea, las epístasis. ¿Por qué? ¿No? Y acá, solamente para agregar que las epístasis, tenemos una epístasis anterior, cuando es en la parte anterior, y una epístasis posterior, cuando son las arterias etmoidales y la arteria esfenopalatina, ¿no? Que su control tiene que ser con un taponamiento posterior, ¿no? Diferente de una epístasis anterior, que con un simple taponamiento anterior lo podemos controlar. Y lo podemos visualizar también en el examen clínico, ¿no? Tiene que haber una buena rinoscopía. Para la rinoscopía vamos a usar un espéculo nasal, como ven en la diapositiva. Este espéculo nasal tiene, aparte tenemos que tener una adecuada luz, un buen frontoluz, una fuente de luz blanca de preferencia, ¿no? El paciente tiene que estar sentado, ¿no? ¿No? Vamos a sostener siempre el rinoscopio con la mano izquierda, ¿no? Apoyamos el dedo índice sobre el lóbulo nasal, como pueden visualizar bien, ¿no? Porque eso nos permite maniobrar, ¿no? Angular este espéculo para poder ver estructuras de las fosas nasales, ¿no? Ahora, para obtener una mejor rinoscopía anterior, podemos aplicar a través de un algodón embebido con un vasoconstrictor por más o menos unos 3 minutos. Esto va a contraer los cornetes y vamos a poder tener una mejor visualización. Porque lo que debemos evidenciar en la rinoscopía anterior son los cornetes, los meanos, los meatos, ¿no? Para ver si es que hay alguna secreción, alguna tumoración, ¿no? A través de esta rinoscopía anterior, ¿no? Acá vemos los espéculos nasales, una fuente de luz, ¿no? Lo básico es un espejo frontal a través de una lámpara de ganso, nos va a iluminar. Si no, puede tener también un frontoluz, ¿no? Acá también tenemos los espejitos laringeos que vamos a poder hacer una visualización de la rinoscopía posterior, o sea, de la zona de las cuanas, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a querer buscar en una rinoscopía anterior? Vamos a buscar las secreciones, vamos a ver qué color son, cuáles son sus características, si es moco, si es pus, si hay costras a través, ¿no? ¿No? Esas secreciones, a través de las secreciones. Vamos a también visualizar los cornetes, ¿no? Si está estrecho, está enchanchado, si los miatos
la mucosa que lo recubre está inflamada, o si hay un pólipo o una tumoración que está obstruyendo esta vía de drenaje de los meatos. Y también, como les decía, vamos a ver el estado de plexo de Kisselbach, que pueden visualizar en la lámina, que donde fluyen todas las arterias que producen irrigación en la nariz. Vamos a ver si tiene una pigmentación normal, vamos a ver el color de la mucosa, ¿no? Y cualquier ulceración, cualquier perforación o cuerpos extraños a nivel de las fosas nasales. Por eso es muy importante hacer una buena rinoscopía anterior, ¿no? Eh, Acá podemos visualizar los endoscopios nasales. Los endoscopios nasales nos van a permitir dar una mejor visualización, ¿no? Esto lo proyectamos en una pantalla y lo podemos ver mejor. O si no, también podemos usar el nasofibrolaringoscopio, que es la fotografía del lado derecho. Este nasofibroscopio nos va a permitir ver sin mayor molestias toda la fosa nasal, o sea, hacer una buena radioscopía anterior. Inclusive podemos entrar con el nasofibroscopio hacia la zona de las cuanas, que es muy importante evidenciarlas, ¿no? ¿No? Acá pueden visualizar los endoscopios que tienen diferentes grados. Pues tenemos endoscopio de 0, de 30, 45, 70 y 120 son para hacer tener una buena visualización, ¿no? ¿No? A través de una endoscopía anterior. Con el endoscopio nasal, como pueden visualizar acá en la fotografía, nos permite visualizar tabique nasal, nos permite visualizar cornete inferior y cornete media, ¿no? Con un endoscopio de 0 grados. Si queremos visualizar el cornete superior, vamos a tener que usar un endoscopio de 30 o 45 grados, ¿no? Este es un buen examen de auxiliar de diagnóstico porque no va a permitir mejor visualización que usar solamente un espéculo nasal, ¿no? La parte tiene una mejor iluminación, podemos ver estructuras que no podemos visualizar a través de una retinoscopía anterior clásica, ¿no? Tumores, secreciones, ¿no? Eh, Casi debería ser un procedimiento de rutina en la especialidad otorrino, en todo paciente que llegue con un problema nasal, hacer una nasofibroendoscopía nasal, con la que hay finalidad buscar alguna patología, porque es mucho mejor este examen que una endoscopía anterior clásica, ¿no? ¿Cómo hacemos una rinoscopía posterior? Porque es importante también ver la zona de la rinofaringe a nivel de las coanas, ¿no? ¿No? Entonces, lo podemos hacer con un espejito laringio, ¿no? El paciente le indicamos que saque la lengua, calentamos este espejito y podemos ver las coanas. Pero como ustedes podrán observar, va a ser un procedimiento que va a producirle molestias, disconfort al paciente. Por eso que preferimos usar el nasofiloscopio, que lo introducimos por la fosa nasal hasta la región de las coanas, de la rinofaringe, ¿no? ¿No? Esto es lo que con el espejito vamos a ver solamente, la parte de las colas del cornete, ¿no? La cabeza de cornete, ¿no? Vamos a ver y solamente del cabo, ¿no? Pero con el nasofiloscopio podemos introducir toda la fosa nasal y ir a la zona de cabo, que es mucho mejor, ¿no? Y no le produce ninguna molestia. Puede ser también una evaluación ambulatoria. Bueno, ahora ya conociendo, porque es importante, si no hacemos un buen examen clínico, una buena rinoscopía anterior, una rinoscopía posterior, no vamos a poder conocer toda la patología que es más frecuente de las fosas nasales. Ahora vamos a pasar a ver acerca de la rinitis, ¿no? La rinitis lo vamos a dividir en rinitis alérgica y rinitis no alérgica. La rinitis no alérgica va a involucrar la rinitis infecciosa, la rinitis vasomotora, la rinitis medicamentosa, la rinitis hormonal, la rinitis atrófica y la rinitis hipertrófica. Vamos a ver cada uno de ellos. La rinitis alérgica. Vamos a definir la rinitis alérgica como una inflamación de la cubierta interna de la nariz,
que va a ocasionar una congestión nasal. Puede ocasionar moco o rinorrea de tipo blanquecino, transparente. Va a producir estornudos, picazón en la nariz. El paciente va a sentir la sensación en la nariz de un goteo postnasal, o sea, hacia la rinofaringe. Y toda esta sintomatología puede revertir espontáneamente o con un tratamiento. Muchas veces inclusive el paciente llega a la consulta y ya sin estas molestias, ¿no? Porque la rinitis alérgica es, puede estar el paciente en ese momento sin ninguna molestia, va a su casa, pues, o un ambiente donde hay mucha humedad, mucho polvo y desencadena nuevamente esto, ¿no? ¿Cómo vamos a clasificar la rinitis alérgica? Anteriormente la clasificamos por el tiempo de exposición a los alergenos, ¿no? En estacionario, perenne y ocupacional. Pues esta clasificación ha sido modificada con una nueva clasificación en base a cuánto duran los síntomas y qué efectos está produciendo en la calidad de vida de la persona, ¿no? Eh, en la rinoscopía anterior, en la rinoscopía anterior, tal vez en una rinoscopía anterior de rinitis alérgica, vamos a ver eh, rinorrea, ¿no? Vamos a ver la rinorrea. Y para tener un buen diagnóstico, básicamente se va a basar en buena historia clínica, un buen examen físico y algunas pruebas cutáneas. En la fotografía podemos ver una endoscopía anterior, típica de un paciente con rinitis alérgica mucosa nasal pálida, ¿no? Puede haber secreción transparente, ¿no? 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 Y debemos los dudos también identificar y evitar qué es lo que está desencadenando, qué factores desencadenan esta rinitis, ¿no? Porque muchas veces el incremento de alergenos intrahospitalarios es, es parcialmente es responsable del aumento de la prevalencia de la rinitis alérgica, que en algunos casos está asociado a asma, ¿no? Es fundamental evitar la exposición a los factores desencadenantes, como alergenos, ácaros, hongos, animales domésticos, cucarachas, etcétera. O también evitar factores desencadenantes irritantes, como la contaminación, el humo de cigarro, perfumes. Ahora también es importante que algunos medicamentos que pueden producir problemas de rinitis, ¿no? Y también el paciente, muchas veces hay mucha comorbilidad en este tipo de pacientes, y es fácil que tengan este tipo de patología. Es importante en la historia clínica siempre preguntar cuál es la ocupación del paciente, ¿no? Porque puede haber unos factores desencadenantes en el lugar de trabajo, ¿no? Y debemos también de que cuando nos llega un paciente con una rinitis alérgica, lo primero que tiene que hacerse es ver la mucosa nasal. A veces hay costras que le rodean esta mucosa, es importante una limpieza, ¿no? Por eso es importante las soluciones salinas para que podamos remover las partículas que quedan en las fosas nasales y poder ver una mejor visualización. Y las medidas de control ambiental también muy importantes para cada alergeno, ¿no? Clínicamente, en la rinitis alérgica vamos a presentar al examen la característica, el brillo alérgico, ¿no? Debajo de los ojos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? O las líneas de Dinning-Morgan, que es debajo del párpado inferior. Podemos también observar la línea transversal de la nariz, ¿no? Conocida como el saludo alérgico, o sea que siempre constantemente el paciente se eleva la punta de la nariz, ¿no? ¿No? Esa línea transversal de la nariz, ¿no? Y siempre el examen clínico debemos de enfocarlo en la vía respiratoria superior, en la vía respiratoria superior, ¿no? Porque producir, pueden producir factores desencadenantes, ¿no? ¿No? Para el diagnóstico de rinitis alérgica hay unos procedimientos morfológicos y procedimientos inmunistoquímicos. Dentro de los procedimientos morfológicos podemos hacer un citograma de secreción nasal. Se con un hisopo, ¿no? Sacamos una secreción y con qué finalidad. En Frotis vamos a buscar eosinófilos, vamos a producir una valoración de eosinófilos, basófilos
neutrófilos. El diagnóstico inmunistoquímico es la determinación de inmunoglobulina G y mediadores bioquímicos. Como les dije, ¿no? Las rinitis alérgicas lo vamos a catalogar, dividir por su duración y por su severidad. Por su duración, en intermitente y persistente. Intermitente tiene que ser menor de 4 días por semana o y siempre sea menor de 4 semanas. Y la persistente es la que tiene mayor o igual a 4 días por semana, 4 días por semana y mayor de 4 semanas. Por su severidad, lo que lo hagamos en leve y moderada a severa. En leve, el paciente tiene sueño normal, no afecta las actividades de la vida diaria, el deporte, su diversión, no hay interferencia en el trabajo y en la escuela, no hay síntomas molestos, ¿no? Es una rinitis alérgica de tipo leve. La rinitis alérgica moderada, severa, cuando uno o más de estos factores están presentes. Cuando tiene un sueño alterado, puede tener un sueño alterado, hay impedimento de las actividades diarias, deporte y diversión, va a interferir en el trabajo y en la escuela, y los síntomas son muy molestos, ¿no? Acá podemos elevar con el pulgar y podemos visualizar, ¿no? En la fosa nasal, ¿no? Podemos ver muchas veces, ¿no? Acá es otra diapositiva, ¿no? Cornetes pálidos, ¿no? No hay secreción, pero es un paciente típico de una rinitis alérgica, ¿no? Inclusive a veces encontramos hipertrofia de cornetes, ¿no? O encontramos un cornete normotrófico, porque en ese momento puedes no tener la sintomatología, ¿no? Eh, Siempre esta rinitis alérgica puede estar asociada a diferentes patologías, ¿no? Algunos pacientes tienen rinitis alérgica y asma, ¿no? O pueden tener también sinusitis asociada o una otitis media. Pueden también tener asociado una rinitis alérgica a la presencia de pólipos nasales, o puede deberse también a un problema de maloclusión e infección de la vía inferior, ¿no? Por eso el manejo adecuado de la rinitis alérgica es un factor importante en el manejo de sus complicaciones y en el control de las afecciones respiratorias que están asociadas, ¿no? Por eso es importante. Puede haber, como le dije, enfermedades asociadas a la rinitis alérgica. Cuando hay una relación entre asma y rinitis alérgica, eh, siempre es un factor de riesgo, ¿no? Para el desarrollo del asma, ¿no? Eh, y los síntomas nasales se presentan en un 30-70% de pacientes con asma, y el asma afecta a cerca del 40% de pacientes con rinitis alérgicas en Estados Unidos, ¿no? Esta reacción inflamatoria de la nariz puede producir crisis de asma en pacientes con ambas condiciones alérgicas, que tengan rinitis y asma, y el manejo apropiado de la rinitis alérgica puede mejorar el asma consistente de grado leve a moderado y la hiperactividad bronquial, ¿no? Por eso muchas veces, muchos de nuestros pacientes que llegan a la consulta son pacientes asmáticos y apenas tienen la sintomatología, los problemas de alergia, acuden a la consulta porque ellos saben ya que si es que no reciben un tratamiento adecuado va a generar el asma, se va a complicar, ¿no? Se va a exacerbar su asma bronquial. Eh, la rinitis alérgica también puede estar asociado a una conjuntivitis, ¿no? Gran proporción de pacientes con rinitis alérgica también padecen conjuntivitis de tipo alérgico, ¿no? Por eso es importante siempre hacer un examen físico de los ojos, ¿no? Y debemos también evitar el uso de corticoides en gotas oftálmicas. Debemos de transferirlo o referirlo al especialista, ¿no? Ahora, muchos de estos pacientes que tienen rinitis alérgica con conjuntivitis, el solo hecho de darle un tratamiento para la rinitis va a mejorar su problema de conjuntivitis, siempre y cuando sea de tipo alérgico, ¿no? La, la sinusitis, la poliposis nasal, puede también estar asociada a una rinitis alérgica.
Esta es la rinosinusitis aguda o crónica es una complicación muy común en la rinitis alérgica. Cerca del 40 a 80% de los pacientes con rinosinusitis crónica sufren de alergias, ¿no? Por eso muchas veces llegan a la consulta un paciente que lo catalogamos como rinitis crónica, ¿no? O rinosinusitis aguda crónica. Nosotros, de primera intención, primero darle tratamiento médico, antibiótico, si encontramos un problema infeccioso. Una vez pasado este proceso, debe acudir a su control, puesto que para poder evidenciar si lo que desencadena es la rinitis alérgica o no, ¿no? Muchas veces pues, controlando un buen control de esta rinitis alérgica, vamos a evitar que presenten nuevamente estos cuadros infecciosos agudos o crónicos. La rinitis alérgica también está asociada con la otitis media, ¿no? Ya que al cursar con un proceso inflamatorio en la mucosa nasal, y como sabemos, por extensión a la mucosa de la trompa de Eustaquio al nivel de cabo, va a favorecer la aparición de otitis media, ¿no? Por eso es importante. La rinitis alérgica está asociada a muchas patologías que podemos prever o podemos evitar, ¿no? Estas patologías, como sinusitis, como eh, eh, otitis media, ¿no? Conjuntivitis, todo eso podemos evitar si el paciente está controlado muy bien por nosotros. La rinitis alérgica también se relaciona muchas veces con el embarazo. La rinitis es un problema durante el embarazo, ya que pues, esta obstrucción nasal puede agravarse, ¿no? Igual sucede con las mujeres que toman anticonceptivos estrógenos, van a producir rinitis, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado en la administración de medicamentos durante el embarazo, ¿no? Puesto que la mayoría va a atravesar la placenta, ¿no? La barrera placentaria. ¿Qué hacemos en un paciente que tenga rinitis alérgica durante el embarazo? Lo primero que debemos indicar es un suero salino, ¿no? Para hacer una limpieza, ¿no? ¿Podemos utilizar un antihistamínico? Claro, sí podemos, pero los antihistamínicos de primera generación, ¿no? Como la clorfenidamina. Va muy bien, es tolerable y no va a haber ningún problema. Y su médico tratante, o sea, el ginecosteta, el osteta nos manda mayormente estos tipos de pacientes para darle un tratamiento, ¿no? Para confirmar también si es un problema infeccioso, un problema alérgico. Nosotros al confirmar que es un problema alérgico, indicamos suerosalina, antihistamínicos de primera generación, y en el caso muy extremos podemos usar corticoides, pero corticoides de tipo tópico, ¿no? Que es una forma de tratar la rinitis alérgica que vamos a ver posteriormente, ¿no? ¿No? La rinitis en los ancianos. En la rinitis de los ancianos debemos usar siempre una solución salina, ¿no? Puesto que mayormente la mucosa nasal se va a degenerar, ¿no? Y se reseca. Por eso siempre es bueno indicarle una solución salina, ¿no? Porque puede ser esa la causa la que está exacerbando, la que está produciendo la sintomatología de la rinitis. También es importante conocer en los ancianos las drogas, ciertas drogas antihipertensivas pueden agravar los síntomas de rinitis, como los beta bloqueadores, ¿no? Algunos pacientes también con el empleo de AINES antiinflamatorios pueden causar congestión y rinorrea, ¿no? Siempre que es bueno preguntar al paciente qué medicamento está tomando, ¿no? Porque pueden ser desencadenantes de un problema de rinitis, ¿no? Ahora, siempre en los ancianos es muy importante saber qué antihistamínico le debemos indicar, puesto que el uso antihistamínico de primera generación puede tener problemas en pacientes con problemas cardíacos, puede provocar también problemas de neuropatías obstructivas, sobre todo, puede provocar también glaucoma, por eso es importante, ¿no? Saber, porque estos van a producir anticolinérgico, por eso que no debemos emplearlos. También los ancianos no debemos indicar los anticongestionantes, ¿no? Por sus efectos adversos, ¿no? ¿No? Lo que sí podemos usar, sí, antihistamínicos de segunda generación, ¿no? Como la loratadina, ¿no? La cetiricina. Y
podemos usar también corticoides intranasales. Una vez que ya visualizamos que la fosa nasal está limpia, no hay costas, no hay secreciones, después de una limpieza con solución salina, ¿no? El manejo es distinto. Cuando nos llega una paciente a la consulta, de acuerdo al grupo etario, de acuerdo a la- a la actividad laboral que tenga el paciente, entonces uno tiene que ver qué es lo que está desencadenando, cuáles son los factores que están predisponiendo a esto. Y una gran ayuda y poder identificarlos y el solamente hecho de identificarlos, ¿no? Y el paciente lo evita, puede aliviar enormemente la sintomatología y va a mejorar con el tratamiento adicional que nosotros le vamos a dejar, ¿no? ¿No? ¿Qué medicamentos o fármacos usamos en una rinitis alérgica, no? Debemos- de- Normalmente usamos los antihistamínicos, ¿no? Antihistamínicos ¿no? De primera, segunda y tercera generación, ¿no? De, hasta la fecha, el mejor antihistamínico, ¿no? Así sea de primera generación, es la clorfenidamina. La clorfenidamina es el mejor antihistamínico, ¿no? Porque va a disminuir los síntomas de picazón, de estornudos, rinorrea. Pero lamentablemente los antihistamínicos, todos, no van a aliviar la congestión nasal, ¿no? Al no aliviar la congestión nasal tenemos que asociar un descongestionante nasal, ¿no? 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 El- las desventajas de los descongestionantes nasales como la cefdrefredina, si bien es cierto, son efectivos para aliviar la congestión nasal, ¿no? Pero pueden producir insomnio, puede producir pérdida de apetito, puede producir cefalea, puede producir irritabilidad. Por eso deben ser usados con mucho cuidado, ¿no? En pacientes también que tienen enfermedad cardíaca, en pacientes que tienen hipertiroidismo, y no debe ser usados los descongestionantes orales en menores de 8 años, ¿no? Son por sus efectos indeseables, ¿no? ¿No? Que producen irritabilidad, ¿no? Entonces no la podemos controlar. Su uso no se recomienda en niños menores de 1 año por su posible efecto tóxico también, ¿no? Los descongestionantes orales también van a elevar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Aumentan también la presión intraocular y empeoran la retención urinaria en la próstata. Por esos pacientes eh, geriatras en la- que tengan problemas prostáticos no debemos de indicar descongestionantes orales, ¿no? Ahora, el uso de los descongestionantes tópicos intranasales. Estos sí son muy efectivos a corto plazo en el tratamiento de la obstrucción nasal, puesto que producen descongestión de las fosas nasales, pero sí, lo que sí no debemos recomendar es que no usarlo por más de 5 días continuos, ¿no? Porque posteriormente hay riesgo de producir ya un efecto de rebote, que es conocido como rinitis medicamentosa. O sea, en lugar de descongestionarte, nos va a producir obstrucción nasal. Y aparte no se recomienda el uso en niños pequeños por sus posibles efectos tóxicos, ¿no? Acá tenemos una relación antihistamínico debido al catalogados de acuerdo a la sedación que producen, ¿no? Alto grado de sedación, tenemos la clorfenidamina, ¿no? Como vemos, ¿no? Difenhidramina. Mediano grado de sedación, acá tenemos la cetiricina, ¿no? El astemisol. Con bajo grado de sedación, acá tenemos ya la cetiricina, ¿no? La fexofenadina, que es lo estoy mencionando lo que se emplea con mayor facilidad, ¿no? Por eso su efecto, esta clasificación es de acuerdo a su grado de sedación. La fexofenadina, por ejemplo, está aprobada por la FDA, ¿no? Este es un medicamento, es un antihistamínico que pueden usar los aviadores porque no te va a producir problemas de sedación, ¿no? Y así, ¿no? Las desventajas o sea, el uso también o sea, podemos usar ahorita antihistamínicos, usamos descongestionantes orales, descongestionantes tópicos, eh, podemos usar también corticoides, ¿no? Tópicos intranasales, ¿no? Eh, los
corticoides tópicos intranasales son considerados como un medicamento de primera línea para el tratamiento de la rinitis alérgica. Su acción, eso sí, es más lenta que los antihistamínicos, pero su acción máxima se alcanza en días o semanas, ¿no? Por eso, y aparte, los corticoides tópicos siempre deben de aplicarse alejados del septo nasal, no al septo nasal, sino hacia la pared lateral donde están los cornetes, puesto que si uno coloca el puff, ¿no? El pulverizador en el tabique nasal, como ustedes saben, en el tabique nasal tenemos el plexo de Kirchner, si lo irrita y va a producir sangrado, que son uno de los efectos, las complicaciones, ¿no?, que se presentan por el mal uso de los corticoides intranasales tópicos, ¿no? Ahora, tener mucho cuidado, pues, en los niños también el uso de corticoides tópicos, ¿no? En los niños, ¿no? En la FDA Control sugieren usarlo a partir de los niños mayores de 3 años, ¿no? ¿No? Dentro de los corticoides tópicos tenemos la fluticasona, mometasona, ¿no? Son realmente conocidos. También podemos indicar en un paciente corticoides sistémicos, ¿no? Solo se recomienda su uso en la fase aguda y ocasionalmente por periodos cortos, entre 3 a 5 días, por el riesgo de sus efectos adversos, ¿no? También en la rinitis alérgica se puede recurrir a la inmunoterapia específica con alergenos, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de una inmunoterapia? Son en los casos en los pacientes no se puede controlar adecuadamente con medicamentos, o sea, con los medicamentos que hemos hablado, antihistamínicos, descongestionantes nasales, corticoides orales o inhalatorios. No podemos controlarlo, entonces es un paciente que debemos de pensar en la inmunoterapia, ¿no? En ese tipo de pacientes. Tiene que reunir ciertas condiciones, ¿no? Y parte en paciente también que estas medicinas le va a producir unos efectos secundarios, ¿no? Ahora, esta inmunoterapia tiene que ser, sí, por largo tiempo. Obviamente, muchas veces son 6 meses hasta 2 años, ¿no? Consecutivo de tratamiento, ¿no? Pero no se recomienda la inmunoterapia en niños menores de 5 años, ¿no? ¿No? Ahora, la desventaja de la inmunoterapia es que unas dejan de recibir el tratamiento y puede volver a exacerbarse la rinitis. Por eso es importante. En cualquier tratamiento de la rinitis alérgica, uno debe evitar cuáles son los factores desencadenantes de ello. Porque si uno no se expone a esos factores, no va a volver a presentar este cuadro. Ahora, en el tratamiento de la rinitis alérgica, es de acuerdo en qué estadio uno llega a nuestra consulta. Si el paciente llega con mucha obstrucción nasal, con cefalea, con rinorrea, moco, ¿no? Ahí, en estos casos, nosotros podemos indicar corticoides sistémico de inicio, ¿no? Para que mejore un vasoconstrictor por 3 o 5 días. Diferente a un paciente que nos llega, que nos refiere que en las mañanas amanece muy congestionado, con secreción nasal, transparente, y que pasada la mañana mejora. Y después en la noche vuelve a presentar lo mismo. Entonces son pacientes que pueden ser controlados con los corticosteroides tópicos, ¿no? Esos son ideal para este tipo de pacientes, puesto que no va a ser necesario que tome algún medicamento por vía oral y solamente por uso tópico, ¿no? Y eso sí, no se olviden los factores desencadenantes, evitarlos. Hay que procurar investigar y ver ese tema, ¿no? Nosotros damos tratamiento antes de la inmunoterapia, porque la inmunoterapia ya lo debe dar el médico alergista, ¿no? ¿No? La rinitis medicamentosa, estas son catalogadas ya como la rinitis no alérgica, ¿no? Eh, Viene a ser toda situación condicionada por el uso de vasoconstrictores nasales en forma crónica, por una hipertrofia de la mucosa, ¿no? Las reacciones adversas producen quemazón, producen dolor, producen estornudo, sequedad de mucosa nasal, ¿no? Y a nivel sistémico, un descongestionante tópico puede producir palpitaciones, puede producir arritmia, puede producir hipotensión o hipertensión en algunos casos, cefalea, insomnio, náuseas y vómitos. Por eso, si el paciente nos llega con esta sintomatología, nosotros debemos pensar que puede ser por el uso de algún medicamentos tópicos, ¿no? Entonces evitamos, ¿y cómo evitamos? De primera intención, no podemos quitarle bruscamente el medicamento, ¿no? Yo le digo, porque en la clínica que vemos, o sea, a un paciente que llega, que
que es dependiente, ya podríamos decir, de de un descongestionante tópico. No le podemos decir deje el descongestionante y comience a usar tal medicamento. No, no. Tenemos que retirarlo progresivamente y le indicamos que use una solución salina que le va a aliviar, que los descongestionantes solamente lo usen en la noche porque eso le puede ayudar a conciliar el sueño, y que lo vaya retirando progresivamente, ¿no? Para que pueda tolerar y pueda cumplir las indicaciones, porque no le podemos quitar bruscamente estos descongestionantes tópicos. Ahora, a este tipo de pacientes también le podemos indicar algún corticoide, ¿no? Porque va a poder revertir la sintomatología, ¿no? Pero ya una vez que retiramos, ya el paciente ya sabe que no debe usar este medicamento porque después va a desencadenar mayor problema, o sea, lo que conocemos nosotros como el fenómeno de rebote de los descongestionantes tópicos, ¿no? Hay ciertas cantidades de fármacos que nos van a producir una rinitis de tipo no alérgica, como cuáles: la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Los simpaticolíticos que actúan a nivel central, como la clonidina, la metildopa, la reserpina, ¿no? También los simpaticolíticos que actúan a nivel periférico, como el prazodin, la fentolamina, la guanetidina, que son antihipertensivos, ¿no? Los vasodilatadores, también el ejemplo, el Sinafil, el Viagra, puede producir también una rinitis de tipo no alérgico, ¿no? El tipo medicamentoso, ¿no? Muchas veces el paciente no refiere, no hay ningún dato de factor predisponente, desencadenante, ¿no? No encontramos ninguno y por ahí se acordó que consumía este medicamento, ¿no? Entonces, y lo relacionó ya con el problema de alergia, entonces hay que evitar eso, ¿no? También los antihipertensivos, ¿no? Los beta-bloqueadores orales, ¿no? O los bloqueadores de los canales de calcio también. Y los anticonceptivos orales, es importante también, van a producir un problema de alergia. Por eso es importante una buena historia clínica, que nos diga qué medicina está tomando, qué enfermedad o qué comorbilidad tiene el paciente, para poder solucionar su patología, ¿no? De la rinitis, ¿no? La rinitis en sí no va a producir nunca una muerte, un estado, una agravación de la enfermedad, no, pero sí produce disconfort, pues, la calidad de vida, como hemos visto, por eso es la clasificación, que está alterada, que eso es lo que produce la incomodidad y por eso es el que acude a la consulta, ¿no? Médica, ¿no? Sí, algunos pacientes ya saben que cada vez que se ponen a ciertos factores determinantes tienen alergia, entonces evitan eso y pueden controlarlo. Ellos mismos saben controlar su tema de rinitis alérgica, ¿no? ¿No? Otra patología es la rinitis vasomotora. La rinitis vasomotora su etiología está desencadenada por fenómenos físicos. También a veces puede ser por tipo idiopático, puede ser por alteraciones hormonales, puede ser por alteraciones metabólicas, o produce medicamentos, pueden producir una rinitis vasomotora, ¿no? La fisiopatología de rinitis vasomotora viene a ser un desequilibrio en la función simpática y parasimpática. ¿Cuáles son estos síntomas de rinitis vasomotora? Produce una hiperreactividad nasal. En el examen podemos ver una hiperemia o una palidez de cornetes. Podemos ver también una rinorrea mucopurulenta adherente, eso se pega a los cornetes, a la mucosa. Y el tratamiento consiste en, primero, soluciones salinas para, si encontramos una rinorrea mucopurulenta, soluciones salinas básicamente, y vamos a buscar la causa que está produciendo esta rinitis vasomotora, que es por la hipertrofia de cornetes. Entonces, ¿qué hacemos? Damos tratamiento para esta hipertrofia. Podemos cauterizar, podemos hacer una resección parcial del cornete, ¿no? Con esta finalidad. Porque la rinitis vasomotora está produciendo obstrucción nasal. Ahora, otra patología es la rinitis atrófica, que viene a ser lo inverso, o sea, es una nariz, una cavidad muy amplia, ¿no? ¿No? Que no deja pasar el habla. El paciente refiere que no respira bien. ¿Pero por qué se debe? A que es una cavidad muy amplia, que con alteración de la mucosa, ¿no? Y por consiguiente va a alterar también el esqueleto de los cornetes, ¿no? La parte ósea. Y es una cavidad amplia con una mucosa alterada, va a producir esta rinitis atrópica,
anosmia, o sea, el paciente pierde el olfato. Hay muchas secreciones nasales, ¿no? Como pueden ver en la foto. El olor es como retiene muchas secreciones, o sea, un olor fétido. Cuando caen estas secreciones, estas costras que producen, va a producir un sangrado nasal, ¿no? Acá el tratamiento de la rinitis atrófica son lavados, uso de unas soluciones de yodo, o puedo usar también estrógenos locales. Una vez que limpiamos, mejoramos todo, si no hay gran alivio, entonces debemos recurrir a la cirugía. La cirugía consiste en estrechar la luz de la fosa nasal. ¿Cómo? A través de que colocamos una plasta de teflón para poder reducir, ¿no? Eh, eh, y mejorar pues la mucosa que recubre la fosa nasal, ¿no? Y para poder aliviar toda esta molestia. Si no, va a ser un paciente ya dependiente, siempre con costras, siempre lavados, ¿no? Este paciente, por ejemplo, no le conviene estar en un clima muy seco, peor, mejor estar en un clima húmedo, ¿no? ¿No? Entonces, ya hemos concluido todo lo que es la rinitis. Después es importante conocer cuándo un paciente tiene obstrucción nasal. Cuando nos llega un paciente por obstrucción nasal, lo primero que tenemos que analizar siempre es la pirámide nasal. Pirámide nasal, o sea, externamente debemos ver si está central, está lateralizado, o sea, tiene una laterorrinea, o sea, hacia un lado, ¿no? Debemos de ver también la apertura de la válvula nasal, ¿no? ¿No? Si decimos que tome aire, que despide, para ver si tiene una buena apertura. Debemos observar también cuando hay una sintomatología de obstrucción nasal, si hay una simetría maxilofacial, ¿no? ¿No? Porque puede estar asimétrico. Entonces podemos pensar que hay algo que esté impidiendo el desarrollo maxilofacial, ¿no? Puede ser un tumor, una obstrucción muy severa, ¿no? Algo que esté impidiendo un desarrollo maxilofacial normal. Y también debemos observar cuando hay una obstrucción nasal, si encontramos algunas alteraciones a nivel de la motilidad ocular, ¿no? ¿No? Porque puede ser algún componente ocular que esté comprometiendo la fosa nasal, la luz nasal, ¿no? Puede ser un tumor que esté produciendo también. Todo eso debemos tener esa, cuando hay obstrucción nasal, ver externamente, ver la apertura nasal, ver si hay asimetría y ver si hay una alteración en la motilidad ocular. Las causas que pueden producir una obstrucción nasal puede ser la rinitis, como hemos visto. Puede haber también una deformidad nasal, ¿no? Puede haber una atresia de coanas, una atresia parcial de coanas, una desviación del tabique nasal. Puede haber una secuela de unas fracturas nasales, ¿no? Puede haber también la causa de obstrucción nasal, una perforación sectal. Pueden presentarse otras obstrucciones nasales por tumores benignos, malignos, por cuerpos extraños, ¿no? En los niños puede haber hipertrofia adenoidea que está produciendo obstrucción nasal. Por eso es importante el grupo etario, ¿no? Para poder definir cuando hay una obstrucción nasal, ¿no? Solamente siempre recordándonos el septo nasal. Porque yo siempre le recuerdo, porque septo nasal tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. La porción ósea por el etmoides y el Bowman y el cartílago cuadrangular. ¿Por qué siempre pongo este esquema cuando hablamos de patología de fosa nasal? Porque cualquier proceso infeccioso, traumático, que ocasiona menos irrigación a nivel de tabique nasal, lo primero que va a comprometer es el cartílago cuadrangular, ¿no? La parte no la va a comprometer, ¿no? Cualquier ulceración, ¿no? Cualquier hematoma o acceso va a producir destrucción del cartílago cuadrangular. Y eso va a ocasionar una alteración, ¿no? Externa del dorso nasal, ¿no? Una caída del dorso nasal, que es lo que se conoce como nariz sencilla montal. Por eso siempre yo pongo este video para hacernos recordar del septum nasal, que no solamente es soporte, sino tiene también una buena función ventilatoria, fonatoria y olfatoria a la vez, ¿no? Ya lo vimos, Bommel, etmoides, cartílago del tabique, cartílago cuadrangular. Acá podemos visualizar una obstrucción de la fosa nasal del lado derecho, ¿no? Después de la cirugía, ¿no? ¿No? Entonces se corrige, porque tema obstructivo. Ahora, muchas veces, cuando hacemos una sectorrinoplastia, un paciente, o sea, cuando colocamos el yesito, cuando la nariz, el eje está lateralizado hacia un lado, o sea, una lateralidad, entonces puede ser una operación conjunta de sector nasal y el dorso, ¿no? Una sectorrinoplastia, ¿ya?
Una división sectal que no va a producir una obstrucción nasal, cefalea, sequedad nasal, va a poder, va a poder comprometer el sentido del olfato. Una división sectal también no puede producir infecciones a nivel del oído, no puede producir sinusitis. El paciente es un respirador bucal y por consiguiente ronca constantemente y puede dar a la larga, si es una división sectal obstructiva, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? SAOS, ¿no? Que es una patología que multifactorial que va a producir trastornos, produce apnea, ¿no? Apnea. ¿Cómo hacemos una división sectal con la rinoscopía anterior? Muchas veces el polpera está derechito y por dentro está desviado, como pueden ver. También podemos pedir una tomografía, ¿no? Pero en el caso nosotros normalmente pedimos tomografía en una división sectal cuando sospechamos que hay un problema, pues, de los centros paranasales, problema maxilar, un problema de drenaje, ¿no? De los meatos. Pues ahí pedimos mayormente, ¿no? No solamente por división sectal, sino porque las complicaciones que puede traer eso, ¿no? Es como por fuera ser bonito, pero por dentro tiene división sectal, ¿no? ¿No? La cual es visualizable con la tomografía. ¿No? Tratamiento ya son la sectoplastía, es una corrección quirúrgica del tabique nasal, ¿no? Eh, Solamente se extrae la parte que está desviada, el resto se conserva para evitar que se caiga la punta de la nariz, ¿no? Acá es una, ¿no? Pequeño corte, sacamos la desviación y lo observamos, ¿no? Esto que nomás es sectoplastía, ¿no? También las fracturas de la nariz. La fractura de nariz es importante porque creo que nos produce una fractura, nos produce sangrado nasal, una epístasis. Estas fracturas nasales que van a comprometen el tabique nasal, ¿no? Acá, pues, ¿no? Puede haber también una fractura a nivel de la pared lateral, ¿no? Del maxilar, ¿no? Y como pueden ver acá, una colección sanguínea, ¿no? Colección sanguínea en el seno maxilar, lado derecho, ¿no? ¿No? Pues es importante, en toda fractura nasal debemos pedir visual, este examen, ¿no? Acá de igual manera, a ver, vemos una desviación sectal en las radiografías del lado izquierdo, ¿no? Con compromiso, muchas veces también vemos en un traumatismo nasal, vemos prácticamente a veces obstruido todo un lado, ¿no? Bueno, obstruido, entonces debemos de pensar, pues puede ser un hematoma de septo nasal también, que está coleccionándose. Un hematoma de septo nasal hay que tener mucho cuidado porque no pueden generar al final acceso sectal, un acceso setal, ¿no? ¿Cómo podemos evidenciar que se está formando un acceso, ¿no? ¿No? Siempre hay que ser, en todo paciente con un traumatismo nasal, debemos hacer una rinoscopía anterior. En la rinoscopía anterior, ¿no? Vamos a visualizar si está abultado, ¿no? ¿No? La mucosa sectal, ¿no? Que está causando obstrucción, ¿no? Y si vemos que es fluctuante, significa que hay un hematoma. Y si esto sigue aumentando, puede ser un acceso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que drenar, debemos drenar, porque si no va a producir una necrosis del cartílago cuadrangular, ¿no? ¿No? Por eso es que cuando hay un traumatismo nasal, lo primero que nosotros vemos, bueno, externamente, que no haya una laterorrinea, que no haya sangrado, pero eso no significa que no haya algún compromiso mayor en el septo nasal, por eso debemos de hacer una rinoscopía anterior para, ¿con qué finalidad? Buscar que haya un hematoma y por consiguiente genere un acceso sectal con consecuencias, ¿no? De caída de la punta de la nariz, ¿no? ¿No? Que no puede producir un hematoma sectal, no solamente el traumatismo, sino el trauma nasal, sino problemas de coagulación, el abuso infantil, un deporte también no puede producir, de causa iatrogénica, por ejemplo, una cirugía con mayor compromiso, ¿no? Siempre, como vemos un hematoma, siempre va a ser o localizado, coloración rojo cereza o azulada en la mucosa. Si este acceso es cada vez más grande, va a producir más dolor y como complicación sin necrosis del cartílago sectal. Muchas veces nosotros llega a la consulta el paciente ya con una perforación sectal, ¿no? Nosotros pedimos entonces, preguntamos por el antecedente, ¿no? De algún traumatismo. Sí, ahora, no todo necrosis del cartílago sectal puede ser por traumatismo, ¿no? Puede ser también
iatrogénico, ¿no? Por ejemplo, la cocaína, la cocaína produce una vasoconstricción, y esta vasoconstricción va a producir necrosis del, del septo nasal, ¿no? Y producir una perforación. Por ejemplo, muchas veces hemos encontrado ese antecedente de paciente, ¿no? Consumidor de cocaína, con el solo hecho de ver una perforación sectal, ¿no? A nivel en la renocopía anterior, ¿no? Entonces, ¿no? Sin ningún antecedente, por ejemplo, de traumatismo nasal, o sin ningún antecedente de haber estado en un clima, en un ambiente tropical, que puede ser también una lesmianasis, ¿no? Lesmianasis también que puede producir esta patología, ¿no? Pues es importante la renocopía anterior, ¿no? Y ya saben ustedes, como cualquier acceso en cualquier lugar del organismo, siempre que hay que drenarlo, ¿no? Y colocamos nosotros sí, un taponamiento nasal bilateral, ¿no? Se reevaluamos, esto lo revelamos en 24 horas, luego 28 horas, hasta que retiramos el taponamiento. Cuando, sí, eso sí, cuando colocamos taponamiento nasal, debemos dejar antibióticos, ¿no? ¿No? Antibióticos y algún medicamento para poder controlar el dolor, ¿no? Esto es con consecuencia, pues, de un paciente con traumatismo nasal, como pueden ver en la foto, que se formó un hematoma sectal, después formó un acceso y se le cayó la punta de la nariz, ¿no? Y la nariz sí está conocida también por necrosis, por trauma, pues, nasal. Pues hay que evitar eso. Como hablamos antes de rinitis vasomotora que produce una hipertrofia de cornetes, este tema de hipertrofia de cornetes también lo catalogamos como una enfermedad de fosas nasales porque acude constantemente a la consulta. ¿Por qué? Por obstrucción nasal, ¿no? Este hipertrofia de cornetes, ¿cómo la vamos a tratar? En primer lugar, si es una hipertrofia de cornetes de causa alérgica, debemos de dar tratamiento alérgico, ¿no? Si es, si es por un proceso, si es un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Un proceso inflamatorio crónico, o por o una fractura, ¿no? O un traumatismo nasal que ha ocasionado que el cornete crezca, porque cuando hay una desviación sectal hacia un lado, el lado donde hay una cavidad más grande, ese lado del cornete se hipertrofia como compensatoria, ¿no? Para la parte funcional, entonces crece el cornete y va a producir obstrucción nasal. ¿Qué hacemos en este caso? Porque no solamente cuando hay una desviación sectal uno lo corrige y va a mejorar, sino hay que ver cómo está ese cornete, porque el cornete puede estar hipertrofiado y no va a mejorar la parte obstructiva. Entonces hay que operar el septo nasal y operar también el cornete. Puede ser una turbinoplastia con una septoplastía, ¿no? Hay diferentes procesos, procedimientos para tratamiento de los cornetes, ¿no? Hemos usado de microdepilador, radiofrecuencia, la crioterapia o electrocauterio cauterizado y el láser inclusive. Pero, ¿qué es lo que sucede? Eh, como uno no percibe, la mucosa vuelve a crecer, ¿por qué? Porque uno no saca parte del hueso del cornete. Por eso, ya con la experiencia, con los años y los reportes también, hay que hacer una resección parcial del cornete, sacando parte del huesito. No se debe sacar todo porque si no altera toda la parte funcional, ¿no? Sino para que el cornete no vuelva a crecer, sino nuevamente. Cualquiera de estos procedimientos que lo hagamos, el cornete va a volver a crecer a los 2 o 3 años, ¿no? Pues es importante sacar parte ósea del cornete, una turbinoplastía, ¿no? Turbinoplastía parcial, para mejorar este tema obstructivo, ¿no? ¿No? Ahora, este es un dibujo, un esquema para ver en caso que haya una perforación sectal, sacamos ¿no? Un hilage de- del cornete para poder cerrar esta, ¿no? Perforación. ¿Por qué? Porque toda perforación del septo nasal al final no va a producir una rinitis atrófica, costras constantes, se van a estar cayendo, se van a sangrar y va a poder aumentar esta perforación, sobre todo por la manipulación. Bueno, ya hemos hablado hemos hablado de rinitis, hemos hablado de rinitis alérgica o no alérgica, hemos hablado de desviaciones de sectal, hemos hablado de hematomas o todo lo que produce obstrucción nasal. Una patología muy frecuente de la consulta es lo que es la sinusitis, ¿no? La sinusitis lo conocemos como un proceso inflamatorio agudo crónico, que está localizado en la mucosa que tapiza las cavidades anexas a las fosas nasales o prácticamente los senos paranasales, ¿no?
La sinusitis la vamos a catalogar en dos grupos, aguda y crónica. La aguda es la que va a afectar a un 14% de la población debido a una obstrucción del complejo osteomiatal, o sea, a nivel del miato. ¿Qué agentes ocasionan esta sinusitis de tipo agudo? Tenemos el neumococo, Haemophilus influenza, la monocera catarralis, ¿no? ¿Y dónde se presenta más en una síntesis aguda? Si es un adulto, mayormente el seno comprometido es el seno maxilar. Y si es en un niño, el seno van a ser más comprometido es el etmoides. Por eso es importante esto, tener presente que una sinusitis en un niño es una emergencia. ¿No? Es una emergencia porque tiene que ser tratado inmediatamente. ¿Por qué? Porque si en los niños se produce una etmoiditis, ¿no? Una sinusitis etmoidal, si no se da un tratamiento rápido y adecuado, puede producir una, una meningitis por la vecindad del etmoide hacia la fosa cerebral, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Dar un tratamiento eh, rápido. Con relación a sinusitis crónica, estos casos sí, los que gérmenes son más frecuentes ya no son bacterianos, sino son anaerobios y de causa micótica. Entre los anaerobios tenemos el Pactococcus y los hongos más frecuentes el Aspergillus, ¿no? Es importante, esto es lo que ustedes tienen que conocer. Las sinusitis agudas, sí, mayormente son bacterianas, cambio de sinusitis crónica puede estar agregado mayormente a procesos anaerobios o micóticos. ¿Cómo catalogamos la sinusitis aguda, la sinusitis aguda, la sinusitis subaguda o la sinusitis aguda recurrente, a la sinusitis crónica, de acuerdo al tiempo? ¿No? Una sinusitis aguda no te va a durar hasta mayor de 4 semanas. ¿No? Una sinusitis subaguda, sí, de 4 a 12 semanas. Una sinusitis aguda recurrente son 4 episodios anuales sin síntomas entre los eventos. Y una sinusitis crónica es el paciente que llega a la consulta para hacer una hospital de referencia, el paciente que tiene 12 o más semanas de enfermedad, ¿no? ¿No? Son los pacientes que nos llegan obviamente a la consulta hospitalaria, ¿no? ¿No? ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico? Un diagnóstico puede ser clínico, va a estar con cefalea, va a estar rinorrea mucopurulenta, puede ser rinorrea anterior, rinorrea posterior, pero nosotros para iniciar podemos pedir una placa para hacer una placa, ¿no? Una placa de senos paranasales, cable ¿no? O water, acá podemos ver en esta placa de senos paranasales vamos a ver un nivel. Este nivel significa que hay moco, hay secreción en líquido en el seno maxilar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se debe drenar. ¿Y cómo se va a drenar? Se debe drenar a través de una cirugía, ¿no? Una cirugía porque puede estar agregado, puede haber pólipos también que están obstruyendo o que estructura que está impidiendo su drenaje, ¿no? Porque en una persona normal puede tener una sinusitis aguda que no tenga ningún compromiso del complejo osteomiatal, o sea, de drenaje, con tratamiento médico va a permitir rápidamente, ¿no? Porque en cáncer crónica no va a ser así, no puede drenar porque algo que está destruyendo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un tratamiento quirúrgico, ¿no? A veces puede también estar que obstruye este complejo osteometal, un pólipo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, este es un pólipo que está obstruyendo el drenaje. Y podemos ver también mucha secreción, ¿no? Mucha secreción mucopurulenta, ¿no? Es la causa de esta sinusitis, entonces debemos hacer un tratamiento quirúrgico. ¿No? Acá tenemos water scabber, la placa nasoplaca o la frontonasoplaca de Waters, ¿no? Acá vemos una sinusitis, una tomografía. Nosotros mayormente a nivel hospitalario o un paciente con sinusitis crónica, de frente le pedimos tomografía, ¿no? Porque necesitamos evidenciar en dónde está la obstrucción, qué es lo que se está produciendo. Acá podemos ver, por ejemplo, la tomografía del lado izquierdo, eh, la opacidad en el seno maxilar, ¿no? La opacidad en el seno maxilar derecho, opacidad del seno maxilar derecho, y podemos ver también en la fotografía del lado derecho, acá los cornetes, el cornete inferior, el medio y el superior. El cornete medio está hipertrofiado. Eso es lo que se conoce como conchabulosa, ¿no? ¿No? Conchabulosa. Entonces está hipertrofiado y esto está produciendo, impide el drenaje o una obstrucción
complejo osteomatal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un tratamiento, una resección parcial de este cornete para que pueden perfectamente, ¿no? Que esté bien ventilado también, ¿no? Esta es la concha bulosa, de repente han escuchado ese término ya en sus profesores de práctica, la famosa concha bulosa, que es la hipertrofia del cornete medio. La poliposis nasal, los poliposis nasales es una tumoración benigna de fosas nasales y senos paranasales, o sea, puede estar localizado a nivel de fosas nasales exclusivamente o también en cualquier senos paranasales. Se debe a procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Antes se pensaba que todo paciente con rinitis alérgica va a presentar pólipo, pero no es así. Los pólipos se presentan solamente cuando hay un proceso inflamatorio crónico persistente, ¿no? ¿Qué sintomatología va a producir una poliposis nasal? No va a producir hiposmia y obstrucción nasal, ¿no? ¿No? Acá podemos ver en la fotografía la presencia de un pólipo que está obstruyendo la fosa nasal, que está obstruyendo la vía de drenaje. Podemos ver también las bolas hemorroidales, podemos ver, ¿no? El cornete medio, ¿no? ¿No? Todo esto a través de un endoscopio, entonces bastante secreción que está cayendo, ¿no? Entonces, ante esta imagen nosotros podemos eh, eh, dar un diagnóstico de una poliposis presuntiva y poliposis nasal. Entonces entramos hasta la operación, hacemos una cirugía endoscópica nasal y lo que nos va a dar el resultado definitivo es el estudio anatomopatológico, ¿no? ¿No? Para ver. Y muchas veces está esta poliposis nasal asociada a sinusitis, como le comentaba, porque está obstruyendo el complejo osteomatal. Puede estar localizado unilateralmente o bilateralmente, ¿no? Ese es distinto y puede estar localizado en cualquier fosa nasal o de cavidades paranasales, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una tomografía que está llena de pólipos, que está, bueno, está asociado también a una sinusitis, porque estos pólipos retienen secreciones, ¿no? Pide drenaje de secreciones. Vemos completamente ocupado todos los senos maxilares, ¿no? Senos etmoidales, ¿no? ¿No? Es una sinusitis con una poliposis rinosinusal, ¿no? Eh, Otra patología son los papilomas. El papiloma es una lesión tumoral premaligna, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, ¿no? ¿No? Es un papiloma, ¿no? Es maligno. Esto va a degenerar en el 5 o 10% de los casos en un carcinoma epidermoide. Normalmente se localiza en la, bueno, fosa nasal. Uno lo puede ver visualmente a través de una rinoscopía anterior, como pueden ver, tiene, ¿no? Varias, ¿no? Puede estar asociado también a epístasis, a sinusitis, ¿no? Está por nuestro estudio, y ocasiona, pues, evidentemente una obstrucción nasal, ¿no? ¿No? Es un papiloma típico, ¿no? Entonces, en estos casos pedimos una tomografía, como podemos ver, ¿no? Acá, ¿no? Vamos a ver, pero el diagnóstico definitivo siempre nos va a dar un estudio anatomopatológico, ¿no? Y esto se asocia a una sinusitis, como les dije, ¿no? Las vegetaciones adenoideas también producen obstrucción nasal. ¿Y cómo podemos ver? A través de una rinoscopia anterior con un nasofiloscopio. Miren, ¿no? Como le decía, ya no entramos solamente por la fosa nasal con el nasofibroscopio y podemos ver hasta el cabo, ¿no? ¿No? Y podemos ver, ¿no? Una hipertrofia adenoidea. Lo que quiero llamar la atención siempre es que toda patología a nivel de cabo, como ustedes saben, desde el punto de vista anatómico, tenemos la trompa de Eustaquio. Entonces, esta trompa de Eustaquio, si está ocluida por el tejido adenoideo, ¿qué va a producir? Va a producir algún problema. En primer lugar, puede producir una otitis media aguda, ¿no? Porque está obstruyendo, los gérmenes viajan de la adenoides a través de la trompa de Eustaquio, al introducirse van a producir otitis media aguda. ¿Qué otra patología puede producir una otitis media serosa? O sea, que quiere decir, como hay una obstrucción de la trompa de Eustaquio, produce eh, dentro del oído medio se produce un tejido aséptico, ¿no? Y ocasiona también una disfunción tubárica, no ventila bien la trompa, ¿no? Entonces, está ocasionando esta hipertrofia adenoidea, ¿no? Pues es importante siempre hallar todo paciente que tenga como hipoacusia
eh, hipoacusia bilateral, unilateral mayormente, ¿no? En niños mayormente no está todo al cabo, pero si fuera un adulto, por ejemplo, que tenga una hipoacusia unilateral, y una hipoacusia tipo conductiva, entonces debemos hacer una endoscopía nasal para ver si tiene alguna tumoración o algo que está obstruyendo esta, esta, esta trompa de esto, ¿no? Pensamos, ¿no? Otros tumores benignos es el nasoangiospermoma juvenil. El nasoangiospermoma juvenil, como pueden ver, como les dije, produce obstrucción nasal, pero ¿qué es lo que tienen que ver primero? Si hay simetría facial. Acá hay una asimetría facial, un abultamiento del seno de la región maxilar del lado izquierdo, ¿no? ¿No? El paciente siempre va a acudir a la consulta por epistasis masiva, ¿no? Incontrolable, ¿no? ¿No? Mayormente se afecta en el sexo masculino y en adolescentes, ¿no? Vamos a encontrar una neoformación roja, bien, ¿no? ¿No, Sam? Que provoca al menor contacto sangrado nasal. Son pacientes que, pues sí, siempre sangran y no paran, o lo taponan, produce obstrucción, llega un momento en que produce un sangrado masivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos esto? Entonces, por la, por la edad, por el sexo, podemos pensar que sea un nasoangiospermoma juvenil, ¿no? Este nasoangiospermoma juvenil, como usted lo describe bien el término, es de componente vascular y componente fibroso, ¿no? Y está localizado a nivel de fosa nasal, por eso dice nasoangiospermoma juvenil, porque se presenta en los adolescentes, ¿no? Acá podemos ver un nasoangiospermoma juvenil, ¿no? Que está localizando toda la obstrucción de toda la fosa nasal de un solo lado, ¿lo pueden ver? ¿No? ¿No? Entonces, nosotros en la tomografía pensamos que es una masa tumoral, vemos que es una masa, una tumoral. Entonces, lo programamos para una cirugía, porque hay que extirpar toda esta tumoración, ¿no? El pólipo anal. Esto es otra patología, ¿no? Que se evidencia a través de una tomografía a nivel de Cohen, de cuello. Podemos ver aquí, ¿no? Esa masa, ¿no? Pues entonces, que está produciendo destrucción, entonces puede ser un pólipo anal. Y si hacemos con el nasofibroscopio, una rinoscopía posterior, vamos a encontrar este pólipo anal, ¿no? Que su extirpación se hace videoendoscópica, pero no va a salir por la fosa nasal como es grande, sino va a salir, como paciente intubado, va a caer hacia la boca y podemos sacar, ¿no? Y los tumores nasales, ¿no? Eh, bueno, en resumen, los tumores nasales son un estudio de una mutación genética que provoca que las células normales degeneran y se vuelvan anormales, ¿no? Normalmente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Dolor a nivel de cara, obstrucción nasal y epístasis. Mayormente los tumores nasales van a producir esta sintomatología. Y a medida que la enfermedad avanza, pueden producir ya otros trastornos como diplopia, pueden producir una lagrimea cuando hay compromiso en el conducto lacrimonasal, pueden producir asimetría facial, pueden producir adenopatías tipo cervical, de cervicales mayormente, o hipoacusias, como le decía, si hay un compromiso a nivel de cambio rinofaringeo. Y la hipoacusia es unilateral, ¿no? La evaluación diagnóstica es estudios de tomografía, de senos paranasales, una nasoendoscopía nasal y biopsia, en toda tumoración, ¿no? Todos estos son protocolos que debemos hacer. Y la evaluación de tumores de lesiones paranasales es un proceso multidisciplinario, ya que es necesario la intervención de varias especialidades, ¿no? Si hay un compromiso ya ocular, la oftalmología, neurocirugía, muchos de los tumores invaden el fosa cerebral, o tumores del cerebro que invaden las fosas nasales, entonces ahí nos llaman los neurocirujanos para intervenir. eh, el paciente puede también necesitar también recurrir a los maxilofaciales, ¿no? Cuando hay compromiso ya de la acción a nivel de cabeza. Y también debemos de ver, también siempre tratamos con el oncólogo cuando ya es un tumor maligno, ¿no? Lo llevamos ahí. Pues es multidisciplinario su tratamiento, ¿no? Eh, esta es una clasificación de tumores cerebrales paranasales, benignos y intermedios y malignos. Dentro de los benignos tenemos los teomas y condromas, los schwannomas y los neurofibromas, los fibromas ossificados y los tumores odontogénicos. Dentro de los intermedios, o sea, tumores de las paranasales, tenemos el papiloma invertido,
¿no? Los meningiomas, los hemangiomas y los hemangiopericitomas. Y en estos malignos tenemos los adenocarcinomas, el carcinoma quístico, los sarcomas, tumores linfoides y los epiteliomas, ¿no? Los estomas es una proliferación endósticas o periósticas, generalmente circunscrita, que aparece con mayor frecuencia en los senos frontales, como pueden ver en la diapositiva, en la foto, en la tomografía, ¿no? Localizados en los senos frontales y los senos etmoidales, ¿no? Tratamiento es una excisión quirúrgica, ¿no? Pero en los asintomáticos pequeños es observación solamente, una observación periódica, ¿no? Y mayormente cuando si es si está produciendo, por ejemplo, este estoma a nivel frontal, para produciendo una sinusitis, porque ocasiona que drene el seno, ¿no? Entonces hay que extirparlo, entonces, ¿no? Mayormente no recidivan. El papiloma invertido, si es una hiperplasia epitelial de la mucosa nasal, que presenta un crecimiento endofílico, suele originarse en la pared lateral nasal de forma unilateral e invade las cavidades nasales adyacentes. Y aparece mayormente frecuentes alrededor de la quinta década de la vida, los papilomas invertidos, ¿no? Este es un papiloma invertido, no lo podemos ver, ¿no? Siempre se localiza en un solo lado, ¿no? Pedimos una tomografía, ¿no? Aparentemente está localizada, bueno, porque a veces puede invadir toda la pared lateral, ¿no? De ese lado, ¿no? Y eso es estudio histopatológico, ¿no? Los tumores malignos tenemos que hemos hablado, antes hablamos de carcinoma, ¿no? Este es un carcinoma que produce obstrucción de la coana. Cuando produce obstrucción de la coana va a producir hipoacusia, va a producir también obstrucción sangral, nasal y sangrado nasal. Otros tumores malignos tenemos los epiteliomas, que se clasifican en diferenciados e indiferenciados. De los diferenciados tenemos los epidermoides, los cilíndricos y los glanduliformes. Otro tumor maligno son los sarcomas, pero que son menos frecuentes en relación de 1 a 2. ¿No? Es importante, por ejemplo, es un carcinoma de Cabón, como le decía. La nasofibroscopía es importante porque el paciente que nos llega con obstrucción nasal, con hipoacusia unilateral, ¿no? Quinta década de la vida podemos pensar con un carcinoma, entonces hacemos una nasofibroscopía y encontramos pues, que este tumor está invadiendo o está obstruyendo la trompa de Eustaquio del lado contrario, por ejemplo, ¿no? Y va a producir una hipoacusia, ¿no? ¿No? Y si pedimos una tomografía, vamos a ver, ¿no? El compromiso a nivel cabo, localizado, ¿no? Entonces ya nos confirma, pero la endoscopía, ¿no? El carcinoma epidermoide es la lesión más frecuente entre las lesiones primarias. Viene por la transformación del epitelio cilíndrico ciliado en células cúbicas atípicas y puede presentarse como carcinoma de células transicionales o un carcinoma indiferenciado, ¿no? ¿No? Acá, por ejemplo, ha invadido el globo ocular, el carcinoma, ¿no? El adenocarcinoma sí representa entre el 5 y el 8% de las lesiones. O sea como les dije, puede ser diferenciado o indiferenciado. El diferenciado es de baja malignidad por ser menos agresivo. En cambio, el indiferenciado es de alto grado de malignidad por su invasión local, recidiva y metástasis, ¿no? Otra patología que vamos a evaluar los linfomas, como podemos ver en en la fotografía, que va a representar cerca del 8% de las lesiones malignas. En su mayor parte se trata de linfoma no Hodgkin en adultos jóvenes, y en ocasiones se trata de un plasmocitomas extramedular solitario, generalmente de tipo mucoso. Bueno, he hecho un resumen de todas las enfermedades de las fosas nasales, ya que ustedes lo deben ampliar ya, ¿no? Conocimientos, para que, ¿no? Pero el tema en sí, yo quiero que ustedes graben que el concepto de cualquier enfermedad de fosas nasales, ¿qué va a ocasionar? Una obstrucción nasal. Esa obstrucción nasal que puede ocasionar una sinusitis, puede ocasionar un sangrado nasal, puede ocasionar trastorno de facción, puede ocasionar hipoacusia, ¿no? Ténganlo presente siempre eso. Y ya ustedes ya tienen ya la base para poder ampliar sus conocimientos acerca de las patologías que vemos en la especialidad de otorrino. ¿Alguna pregunta? ¿El delegado quién es? ¿David? No, doctor, no estoy seguro quién es el delegado.
porque por Ah, cada ya, segmento va cambiando. ya, pero no hay delegado en conjunto, ya. Es que no hay presencial. Bueno, ¿no? Eh, si no hay preguntas, les agradezco su paciencia, ¿no? Y cada grupo ya lo debe ampliar ya en la práctica, ¿no? O van a ver imágenes, van a ver, ¿no? Es importante eso, pero ese concepto que les he dejado es básico. Todo tema de obstrucción en la sala, eh, de largo tiempo, y hay que pensar siempre en una tumoración, ¿no? Si es que no es una desviación sectal, que es lo más, también, o una poliposis nasal, ¿ya? Jonathan, ¿está por ahí? Sí, sí, doctor, acá estoy. Muy bien. Entonces, a través de tu persona, entonces, doy por concluido la clase, ¿ya? ¿Ya? Entonces, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.